Buenas noches, un saludo a todos los compañeros y compañeras de la APSE en este nuevo programa Desde la Otra Acera. Agradecemos la presencia de ustedes en sus hogares, escuchando estos programas y también pues invitando a otros a que también los escuchen. Es información importante para todos, nos ayuda en la situación que nos encontramos en este momento en el país. El programa de hoy se llama Justicia para la Billetera Tica, es una campaña que está promoviendo la APSE. Y para hacer este programa estamos aquí presentes pues una servidora, Saray Esquivel Molina, presidenta de la organización, y me acompaña el secretario general. Muy buenas noches a todas las personas que nos siguen el día de hoy. Les saluda a Denis Solís, secretario general de la APSE. Saludos a doña Saray y a Sofía que están con nosotros. Y sí, efectivamente, como lo dice doña Saray, hoy estaremos conversando sobre esta campaña que hemos impulsado desde la APSE, la que llamamos Justicia para la Billetera Tica. Esta campaña que se engloba dentro de este eslogan que hemos llamado Justicia Tributaria, ¿verdad? Que hemos venido tratando durante diversos programas. Bienvenidos, esperamos que nos apoyen y den seguimiento a esta campaña tan importante que estamos realizando y a este gran esfuerzo por parte de la APSE. Nuestra compañera Sofía Guillén, bienvenida. Así es, buenas noches. Efectivamente, hoy vamos a dedicar el programa a conversar sobre este enorme esfuerzo que está haciendo la APSE, que además pues es un esfuerzo muy importante en una coyuntura en la que la crisis fiscal y económica de Costa Rica es tan fuerte. Así que hoy vamos a hablar de qué trata esta campaña y dónde encontrar más información. Quédense con nosotros, vamos al corte comercial. En Costa Rica vivimos una situación muy crítica. Por eso la Asociación de Profesores de Segunda Enseñanza lanza la campaña Justicia para la Billetera Tica. Trataremos propuestas para combatir el fraude fiscal, garantizar que el rico pague como rico, asegurar que el Banco Central tenga una participación mucho más activa y también para combatir la corrupción de forma tal que los fondos públicos se usen con ética. Además, vamos a presentar datos y documentos de por qué no tiene sentido vender empresas públicas y algunas ideas para mejorarlas. Buscamos justicia social y económica. Visítenos en la página billeteratica.com. Hola, soy el quinquenio del FCL de Vida Plena. En el año 2021, algunos de ustedes tendrán la oportunidad de llevarme. ¿Quiénes? Pues los afiliados de la operadora que cumplen 5 años continuos de trabajar para el mismo patrono. Este retiro es voluntario, es decir, que usted puede llevarme o no. Y es que el Fondo de Capitalización Laboral, FCL, tiene como fin ayudarle a los trabajadores cuando se vean en el caso de renuncia, despido, suspensión o reducción de jornada laboral. Es algo así como una cesantía. Así que, si usted no está en alguna de estas situaciones, puede dejarme en el fondo del FCL para que yo pueda hacerme más grande y así serle útil en una verdadera situación de desempleo. Sin embargo, si quiere retirarme, le explico lo que debe hacer. Ponga mucha atención. 1. Solicitar a este correo o a este WhatsApp el formulario del retiro del quinquenio, llenarlo y verificar los requisitos. O también lo puede descargar de nuestro sitio web. Llénelo, fírmelo y envíelo con los requisitos a nuestro correo o WhatsApp. 2. Vida Plena verificará si efectivamente cumple con los 5 años continuos de trabajo con el mismo patrono y le notificará para continuar el proceso. Recuerde que usted también tiene la opción de pasarme a su fondo del ROP o abrir conmigo un plan voluntario de pensión. En Vida Plena ya estamos listos para facilitarle la forma de que yo me vaya con usted. Por eso, le sugiero enviar la solicitud con tiempo. Vida Plena, operadora de pensiones. Regresamos del corte comercial. Esta noche estamos hablando sobre el lanzamiento de campaña que ha hecho la APSE en los últimos días, Justicia para la Billetera Tica.
Y bueno, veamos la siguiente capsulita para contextualizarnos un poco. Les presentamos, este es el logo de la campaña que la APSE ha puesto en marcha hace ya varios días y que tiene por propósito concientizar sobre la necesidad de justicia tributaria, ¿no? De progresividad y otros temas de los que vamos a hablar más adelante. ¿Cómo se ve esta campaña? Bueno, esta es la página de Facebook. Ojalá puedan buscarla, denle like, seguir, estén súper atentos y atentas a lo que ocurre en esta página, porque aquí van a empezar a salir propuestas, cuestionamientos, videos con información y muchos otros datos que pueden ser de interés y que valen la pena además en la coyuntura en la que estamos. Y además hemos diseñado una página web donde ustedes pueden profundizar en encontrar información. A lo mejor quieren saber más sobre fraude fiscal. Bueno, esta es la página web, búsquenla y estén al tanto también de la información que vamos a estar subiendo allí. Entonces, aquí vemos un par de ejemplos de cómo se ve esa campaña, ¿no? Y nada, este es el logo pues, del que vamos a conversar toda esta noche. Denis y doña Saray, ¿por qué invertir en una campaña de este nivel? ¿Por qué la APSE tomó la decisión de invertir tiempo, recursos, esfuerzo en una campaña comunicativa tan fuerte y en este tema? Denis. Sí. Bueno, desde el inicio de nuestra gestión siempre hemos tenido la idea, ¿verdad?, de entrar en lo que es el campo de la comunicación. De hecho, lo del contexto en el que nos encontramos, ¿verdad?, y que iniciamos nosotros como dirigencia, era un contexto muy diferente a los otros momentos del sindicalismo en el país, donde definitivamente teníamos que reinventarnos, ¿verdad?, como sindicatos, especialmente en lo que es la defensa de los derechos de la clase trabajadora, donde ha venido totalmente una embestida por parte de los grupos de poder de este modelo neoliberal, de esta alianza que ha habido entre el sector empresarial y el sector político en los diferentes poderes que representan este gobierno y los diferentes partidos políticos, que al final de cuentas no hay una diferencia, no hay en realidad una oposición, ¿verdad?, sino que hemos visto un alineamiento del aparato económico y político en ese país, especialmente en los últimos tiempos. Y consideramos que el papel que juegan los medios de comunicación es muy importante. Hemos visto las campañas mediáticas que se han hecho a través de los medios de comunicación, especialmente en el ataque a lo que es el sector público. Cuando hablamos del sector público, se le ha hecho creer a la población en general que el empleado público es privilegiado, que tiene grandes salarios. Por ahí se publican 10 salarios súper exorbitantes y le hacen creer a la población en general que todos los empleados públicos tenemos o gozamos de esos salarios, ¿verdad? Se habla, por ejemplo, de pensionados de lujo, que, bueno, habrán sus situaciones específicas, pero son las menores. Se hace creer que todo lo que es sector público no sirve, que es obsoleto y que este tipo de argumentos justifican la privatización. Entonces, definitivamente nosotros como organización creemos que es muy importante romper con esa narrativa tradicional, porque al final de cuentas vemos que ese tipo de discurso y de narrativa está totalmente monopolizada en los medios de comunicación tradicional. Y es que, claro, por supuesto, el medio de comunicación no es un organismo independiente o objetivo, como se hace creer en muchos espacios. Definitivamente vemos, y si analizamos cada uno de los medios de comunicación tradicionales existentes, vemos que esos pertenecen a diferentes consorcios empresariales, donde los mismos dueños de ese medio de comunicación resulta que son los dueños de grandes empresas en el país, ¿verdad?, de las que lamentablemente muchos de ellos hemos visto que están en las listas de evasores fiscales, de lamentablemente algunos personajes que aparecen en listas como los Panama Papers y como paraísos fiscales, etcétera. Y por supuesto que estos medios de comunicación no van a revelar información reveladora sobre este tipo de situaciones que están pasando, ¿verdad?, con estas empresas privadas, ¿verdad?, que son de gran poder económico. Y vemos que, como les decía anteriormente, ya lo hemos analizado en el otro programa que tuvimos de medios de comunicación, donde prácticamente las frecuencias radiales o televisivas independientes prácticamente no existen en este país.
y esas frecuencias están monopolizadas por estos grandes consorcios empresariales. Entonces, definitivamente, desde la APSE hemos considerado de gran importancia entrar en el campo de ellos. En algún momento tenemos que entrar en el campo, en este campo de batalla, este campo de discusión, pelear el discurso, pelear la narrativa, porque como organización que somos, organización de educadores, también tenemos ese deber, por ejemplo, de formación y de concientización, más allá de la educación tradicional, lo que es la formación y la concientización del pueblo costarricense, a llevar un mensaje distinto, un mensaje desde la otra acera, como llamamos este programa, decirle a la gente que hay una perspectiva diferente, que lo que se dice en los medios de comunicación tradicionales es una versión, pero es una versión que responde a los grandes intereses políticos y económicos del país. Que esos discursos que se transmiten en esos medios tradicionales, lamentablemente, hacen ver al oprimido de una manera débil, pero que a la vez lo hacen creer esa narrativa, ¿verdad? Claro. Y este tipo de discursos, ¿verdad?, de narrativas que impulsan estos grupos de poder a través de medios de comunicación, al final terminan haciendo pelear a los trabajadores entre sí. Y entonces empiezan lo que son las fricciones entre el trabajador público y el trabajador privado. Y al final de cuentas somos los mismos, ¿verdad? Entonces es importante, creemos desde nuestra organización, impulsar esos espacios y comenzar a disputar lo que es ese discurso y esa narrativa en el campo de la comunicación. Bueno, y eso es clave y además estratégico, más en el momento en el que está el país, ¿no? Con tanta crisis, también con tanto conflicto, es súper importante lograr disputar ese sentido común, esa narrativa común de la que hablaba Denis. Y además, vean qué importante, esta es una campaña no solo para las y los afiliados de la APSE, esta es una campaña para la ciudadanía, es un espacio para que las personas en general encuentren información, pero además un poco propositiva también, ¿no es así, doña Saray? Sí, así es. Como decía Denis, es un compromiso social que tenemos como organización muy importante, ¿verdad? No nos quedamos solo en el ámbito sindical de nosotros como sector, por algo somos sector educativo, ¿verdad? Sí. Profesionales en educación, que ven, primero que tenemos una materia muy sensible que son estudiantes, personas, niños, jóvenes, adultos, ¿verdad? Y que es la población de este país. Entonces esa parte es muy importante y eso nos sensibiliza. Y luego en ese ámbito, en ese contexto, pues no solo denunciamos, ¿verdad?, sino que también hacemos propuestas. Así es. De hecho, este programa, con sus diversos temas que hemos abordado durante todo este año, son mensajes, ¿verdad? Mensajes para, como decía Denis, para que la gente conozca, no solo los afiliados, sino también la población, conozcan qué es lo que está pasando en Costa Rica, ¿verdad? Qué es lo que está pasando en el país. Y que sea iluminado no solo por un sector, sino que en general, ¿verdad? Y por eso hemos hecho propuestas, ¿verdad? Pensando en toda la población, pensando en sectores pesqueros, turismo, agricultores, porque, y yo siempre uno esto a la situación de nosotros, porque nosotros, al atender a toda la población del país, todos los niños, jóvenes, adultos, repito, también somos sensibles a ese proceso, ¿verdad? Así Entonces, es. todo este espacio que estamos ahora en el programa que hemos tenido, nos ha llevado a primero proponer, porque estamos dentro de del diálogo multisectorial, ¿verdad? Y dentro de todo ese proceso, y no vamos a hablar solo de nosotros, vamos a hablar del Consejo y de la Junta, de la APSE, ¿verdad? Todos somos consecuentes con esto y hemos buscado, aparte de demostrar qué es lo que está sucediendo, propuestas, ¿verdad? Salidas, análisis, que abarque todos los sectores, ¿verdad? Y la propuesta que estamos presentando tiene que ver con esto, ¿verdad? Bueno, sí. Además, sí, es importante resaltar, ¿verdad?,
que esta es una parte, ¿verdad?, del trabajo de comunicación que hemos venido realizando desde la APSE, porque desde el inicio de este año, ¿verdad?, y especialmente con la obligatoriedad que hemos tenido de entrar, ¿verdad?, en este espacio por el asunto de la virtualidad, hemos creado diferentes espacios para poder transmitir nuestro mensaje, nuestra información. Por ejemplo, en este espacio, desde la otra acera, este programa que hemos transmitido durante ya varios meses, aquí le hemos dado voz y micrófono a personas que no la tienen en medios de comunicación tradicional, a sectores que se han visto muy afectados, no solo por la pandemia, sino por la situación económica y política que ya venía antes de la pandemia. Entonces, por acá hemos tenido agricultores, hemos tenido pequeños y medianos empresarios que se han visto afectados. Y en esta campaña que estamos ahora, Justicia para la Billetera Tica, aquí estamos también desarrollando, hablando, visualizando y reclamando por esos sectores que están siendo realmente afectados y que en este momento en una mesa de diálogo como la que se está dando, es importante que se tomen medidas para proteger al pequeño y al mediano empresario, a aquellos que han tenido que cerrar sus negocios porque ya no aguantan la carga de impuestos, aquellos que han tenido que cerrar sus negocios porque se han visto realmente afectados. Como decimos por acá, definitivamente, con propuestas que hemos hecho desde la APSE, donde se cobren impuestos de manera progresiva y donde el que tiene más pague más. Y eso es parte del discurso que estamos impulsando en esta campaña. Sí, y efectivamente además esa generación de sinergias es muy importante entre sectores sociales, ¿verdad? De repente a lo mejor uno se da cuenta de que sindicatos, sectores de ambiente, de cultura, mujeres, cooperativas, de repente habemos muchos y muchas dispuestos a combatir el fraude fiscal, por ejemplo, ¿verdad? Sí, es parte inclusive de lo que hemos visto, como en otros programas lo hemos dicho, lo que hemos visto en las mesas de diálogo que se han dado, ¿verdad? En donde ya los sectores nos identificamos, ¿verdad? Y sabemos entonces que los temas que estamos tratando en la campaña son temas que los comparten más sectores, ¿verdad? Sí. Más sectores de la población. Sí. Esa es una parte de la sensibilización que estamos teniendo y sabemos que los temas que se tratan en ella son comunes, son comunes entre todos y llaman la atención. Digamos, cuando hablamos de la billetera Tica, estamos hablando del ingreso de todas, cada una de las personas de este país. El bolsillo todo. Todas, ¿verdad? Y hablamos de los que tienen la billetera guardada porque no tienen que guardar en ella, los que tienen un poquitico y la tienen por ahí guardadita para rendirla, ¿verdad? Y los que inclusive a veces algunos que ni tienen porque lo que tienen ni siquiera cabe en una billetera, ¿verdad? Porque es demasiado, tienen que poner más. ¿verdad? Exactamente. Pero entonces por eso hablamos de justicia. O sea, ¿qué es lo justo? ¿Qué es lo correcto? Y estamos hablando de todos nosotros, los ticos. De las grandes mayorías que se han quedado excluidas con el paso de los años en este modelo de desarrollo. De repente uno suma y se da cuenta de que las compañeras y compañeros de la cocina fácilmente en presupuestos les vuelan plaza, de que afectan de repente con recortes de anualidades desde el conserje hasta el jerarca más alto y no les importa qué pasó con la persona de menores ingresos. De repente vas juntando las microempresas que quiebran sin ningún apoyo de nadie, el agricultor costarricense, el tomatero, el papero en quiebra, abarrotado de importaciones. Los porcentajes de desempleo que estamos teniendo en este momento, ¿verdad? El 24 casi por ciento de la población está desempleada, ¿verdad? Y uno se preocupa porque ¿qué está haciendo? ¿Qué están haciendo? ¿Cómo están sobreviviendo? El otro día hablábamos de las personas que, por ejemplo, tienen préstamos. Cualquiera de nosotros, en el sector de nosotros, ¿verdad? El sector de empleados públicos, y eso se sabe, muchos tenemos préstamos. ¿Y qué va a pasar? Porque el préstamo está ahí y hay que pagarlo, ¿verdad? Entonces, ¿qué está cortando la gente que está dejando de comer o de usar para poder cumplir con eso? Y bueno, yo quiero hacer aquí un paréntesis con respecto a lo que hablábamos del sector de nosotros, lo que ahorita decía Sofía, las anualidades que se cortaron, ¿verdad? No solo que no se pagaron, que de atrás ya, por la ley de fortalecimiento, que también es parte de esto,
porque todos esos temas que se hablaron en ese proceso son los temas que estamos teniendo en este momento, ¿verdad? Lo del fraude fiscal, lo de los papeles de Panamá, eso se habló también. En el 2018 lo dijimos hasta el cansancio y no quisieron, gobierno no quiso escuchar ni la Asamblea Legislativa, ¿verdad? Que hicieron que sí las condiciones salariales del sector pues bajaran. Y en este momento también se habla del costo de la vida, ¿verdad? El costo de vida, que no hay aumentos, cambio de la forma de pago a salario global. Y como decía Denis al principio, la propaganda que se promovió o que se logró en los medios de comunicación tradicionales, ¿verdad? En donde nos desprestigiaron completamente a todos los funcionarios públicos. Sí. Eso fue grave, tanto así que pues las condiciones salariales bajaron, el proyecto se aprobó y sucedió todo eso. Entonces, todos estos son elementos que han ayudado, han abonado a que busquemos alternativas, busquemos salidas, ¿verdad? Sí. Y por eso pues salimos también con esta campaña que, como decíamos, es para toda la población. Sí. A mí el 2018 me enseñó muchas cosas, pero una de las cosas que me enseñó es que sí teníamos que aprender a hablarle más al resto de la gente, ¿verdad? Que teníamos que lograr hablarle al compañero de la pulpería, a la compañera trabajadora doméstica remunerada. Bueno, y esta campaña permite eso, permite que ideas que tal vez están en común entre muchos sectores, como combatir el fraude fiscal, combatir la corrupción, de repente tengan un espacio donde encontrarse, ¿verdad? Y saber que no estamos solos y solas y lograr hablar mucho más allá de solo nuestras propias fronteras como sector. Yo creo que eso es un agregado que vale la pena. Denis, no sé si quiere hacer algún comentario más antes de ir al corte. Bueno, ahora que mencionabas lo del 2018, bueno, fue una gran lección la que nos dio este contexto, y no solamente a nosotros los que estuvimos participando en esta lucha, ¿verdad?, exigiendo una reforma fiscal justa, sino que creo que la población en general lo ha entendido, porque creo que lo que nosotros advertimos en el 2018, el COVID vino y lo aceleró, sí, lo de la pandemia, porque esto no es un hecho aislado, o sea, son las consecuencias de que en aquel momento no se quisieron tomar las acciones y atacar los problemas estructurales que nosotros propusimos. Porque en aquel momento hicimos propuestas, ¿verdad? Sí, correcto. También hicimos propuestas. Definitivamente el tema de la comunicación, ¿verdad?, influyó mucho en esa decisión. Prácticamente la gran mayoría de la población fue muy manipulada, ¿verdad?, negativamente, haciendo creer que nosotros estábamos defendiendo intereses particulares, sí, cuando hoy, 2 años después, lamentablemente, la gran mayoría del pueblo costarricense se ha visto muy afectada, ¿verdad?, sí, por esta situación, desempleo, pobreza, desigualdad. Bueno, la canasta básica agravada, precios más altos. Hasta la canasta básica agravada, ¿verdad? Y sin embargo, grandes sectores empresariales que gozaron de amnistías tributarias, por ejemplo. Entonces vemos cómo, por supuesto que esos grupos de poder en su momento, ¿verdad?, aprovecharon la coyuntura y se vieron beneficiados y recargaron la crisis, bueno, en ese momento el déficit fiscal o el problema fiscal que había en ese momento sobre los hombros del pueblo y la clase trabajadora. Hoy, 2 años después, ¿verdad?, nos vuelven a tocar la puerta, como dice uno, con la iniciativa de tratar otra vez de cargar sobre el pueblo costarricense la situación fiscal. Pero creo que la gente tiene otra posición en este momento. Y nosotros, ¿verdad?, como organización, lo estábamos comentando anteriormente, estamos tratando de incidir, de explicar un poco más estos temas en el lenguaje más coloquial, en el lenguaje que la gente lo entienda más, porque cuando uno habla a veces de fraude fiscal o de déficit, hablamos de Fondo Monetario Internacional, de Banco Mundial, muchas veces la gente no tiene tal vez claro estos temas, ¿verdad?, porque
por supuesto que a los grandes intereses económicos les sirve que la gente no entienda esos temas, que lo dejen en manos de los expertos y de los que saben, como dicen ellos. Lamentablemente muchos de estos expertos y los que saben, al final de cuentas vienen siendo, bueno, quiero usar un término apropiado, digamos que servidores, ¿verdad?, de estos grandes grupos de poder. Sí. Y lo que salen diciendo en estos programas tradicionales, ¿verdad?, es acomodar un discurso engañoso, engañoso, un poco distractor, ¿verdad?, de lo que es la realidad, pero al final para seguir una línea, ¿verdad?, que favorezca y que mantenga el mismo estatus que favorece a los grandes grupos. Y nosotros desde la APSE, ¿verdad?, queremos venir, dar una información acertada, una información que va de acuerdo a los intereses, ¿verdad?, de lo que es el pueblo costarricense, de la clase trabajadora, y decirles que hay una forma diferente de hacer las cosas y que estamos en un momento importantísimo e histórico para tomar decisiones apropiadas y cambiar el rumbo y hacer algo diferente. Y definitivamente desde la APSE estamos tratando de pelear ese discurso y esa narrativa en este campo, que es el campo de la comunicación. Un campo que además en el siglo XXI es determinante porque influye en la opinión pública a otros niveles, las redes sociales, la televisión. Así que en buena hora que esta campaña que tiene por propósito informar, acercar, proponer, sale a la luz pública. Vamos a un corte comercial y regresamos para ver los temas que esta campaña va a tratar. Algunos proponen vender las empresas del Estado como solución al déficit fiscal, pero esto no es una buena idea. Las empresas públicas mejoran nuestra calidad de vida en temas como salud, educación, seguridad y acceso a recursos como el agua y la electricidad. Pero estamos tan acostumbrados que olvidamos que en otros países esto es un lujo. Vender empresas públicas tiene consecuencias que no nos dicen. Si los servicios básicos se privatizaran, los precios se volverían inaccesibles para miles de personas. La realidad es que su venta no aportaría prácticamente nada para arreglar el déficit, sino que empeoraría las finanzas del Estado. Las empresas públicas, aparte de pagar impuestos, pagan aportes grandes que las empresas privadas no pagan y que si se privatizan, dejarían de aportar. En APSE sabemos que las instituciones tienen oportunidades de mejora, pero venderlas no es mejorarlas, es perderlas. La solución al déficit fiscal no es desechar lo valioso que tenemos, es arreglar los problemas que lo originaron. Fraude fiscal, corrupción y regresividad. Justicia para la billetera tica. Un mensaje de APSE. Regresamos del corte comercial. Esta noche estamos hablando sobre el lanzamiento de campaña que la APSE está haciendo sobre justicia para la billetera tica. Y comentábamos un poco el propósito de la campaña, pero ahora vamos a ver los temas que se van a poner sobre la mesa en esta campaña y que ustedes pueden consultar en la página web billeteratica.com, que fue la que observábamos en la primera mitad del programa. Veamos la cápsula número 2. Bueno, les recordamos que este es el logo, Justicia para la billetera tica, y los temas que vamos a tratar son 5 temas básicos que vamos a poner sobre la mesa. Por supuesto, el fraude fiscal, vamos a discutir sobre progresividad, esta idea de que el rico pague como rico. Vamos a discutir también sobre corrupción, cómo garantizar que los fondos públicos se usen lo mejor posible, con ética. Eso nos interesa mucho, la ética en la función pública es muy importante. Vamos a discutir sobre las empresas públicas. ¿Será que vender empresas públicas arregla algo? Vamos a presentar datos y documentos para discutir al respecto. Y además, otro de los temas que trata esta campaña tiene que ver con el Banco Central, una institución que pues la verdad que no se mencionaba en el debate público hace muchos años, pero que últimamente, y en buena hora que es así, la ciudadanía ha empezado a cuestionarse qué está haciendo el Banco Central y qué podría hacer mejor. Estos son los cinco temas que vamos a tratar. Ahí ven algunas ideas sobre el combate al fraude fiscal. Por ejemplo, que se conozca el informe Los Papeles de Panamá, que tiene 3 años de estar estancado en la Asamblea Legislativa. Es una vergüenza que la Asamblea Legislativa no conozca uno de los mayores casos de fraude fiscal del planeta, ¿okay? En un informe son 2, uno de ellos, el informe
final, además recopila nombres de políticos, bufetes de abogados, empresarios y grupos de medios de comunicación vinculados a diferentes formas de evasión o elusión, presuntamente vinculados al caso de Mossack Fonseca, el bufete panameño, y resulta que entonces la comisión estudió el caso y ya, ahí quedó. Se supone que normalmente cuando se hacen estas investigaciones, las comisiones estudian el caso y luego lo ve el plenario. Y el plenario no lo ha querido ver. En 3 años no ha querido ver el informe más completo que existe en este país de fraude fiscal con las recomendaciones de cómo combatir el fraude fiscal. Bueno, empecemos por ahí, conozcan el informe, caminen en esas recomendaciones. Además, algunos otros debates que planteamos tienen que ver con, por ejemplo, el mecanismo de renta mundial, que está relacionado con la idea de que pues tributen no solo por lo que tienen acá, sino también por lo que generan afuera del país. ¿Y qué tiene que ver esto con fraude fiscal? De hecho, es una de las recomendaciones de la investigación de los Panama Papers, porque hay algunos vivillos que se montan empresillas fantasmas en algún paraíso fiscal y entonces simulan préstamos y otras cosas. Ya hemos hablado de eso en otros programas acá. Entonces, esa renta mundial lo que permite es observar no solo lo que hacen aquí, sino que ya entonces a la legislación le interesaría lo que sucede con sus negocios en otras partes del mundo, y eso permitiría detectar tramposillos. Además, también otra recomendación de los Panama Papers tiene que ver con combatir el lavado de dinero. Resulta que el lavado de dinero y el fraude fiscal son como hermanos. Eso dice una de las organizaciones internacionales más activas en materia de combate al lavado de dinero, terrorismo, narcotráfico y fraude, que es Gafi. Gafi es un grupo internacional de países que hacen recomendaciones para combatir este tipo de prácticas. Y ellos explican que el lavado de dinero y el fraude fiscal suelen ser hermanos, porque precisamente una parte de las actividades ilícitas hacen fraude fiscal. Entonces, de repente ahí es como 2 pájaros de un tiro, ¿verdad? El asunto de combatir el lavado de dinero te permite combatir el fraude y actividades como el narcotráfico, además. Y otras cosillas como, por ejemplo, corregir la norma de subcapitalización, y a propósito que hablábamos de la reforma fiscal hace un ratito, de ahí en la reforma fiscal casi no aprobaron nada de combate al fraude. Y de lo poquísimo que aprobaron fue una norma de subcapitalización, que es un límite de gastos deducibles, pero le abrieron un portillo para que Hacienda levantara ese límite cuando quisiera. De ahí entonces no hicieron nada, eso hay que arreglarlo. Y por supuesto, de ahí revisar más a esas sociedades fantasmas truculentas que lo que hacen es que crean una empresa que es dueña de otra empresa, que a la vez es dueña de otra y 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 de otra, y entonces uno nunca llega a saber quiénes son los benditos dueños físicos, ¿verdad? Para poder grabarlos. Bueno, ahí hay varias cosillas que hacer, entre ellos responsabilidad solidaria. Si ustedes quieren saber más de las propuestas concretas, visiten la página web. Estos son varios de los temas. Vean que les planteamos cosas aterrizadas, y ese es un enorme esfuerzo que está haciendo la APSE, es lograr pasar de las consignas a aterrizar en propuestas, en dónde está el hueco, dónde está el vacío. Ese es, sin duda alguna, un importante avance. Les decíamos que otro tema a tratar es el del Banco Central. De ahí, el Banco Central en Costa Rica todavía es un banco central con la lógica de los bancos centrales de hace 40, 50 años. Y la Universidad Nacional ha hecho varias recomendaciones. Una de ellas, decirles que por favor usen un poquito sus reservas monetarias, que son divisas, dólares, euros, aunque están en forma de títulos y activos, pero bueno, en términos prácticos, dólares y euros. Y que usen eso un poquito para que no tengamos que irle a prestar tanta plata al Fondo Monetario. Sabemos que no podemos usar todas las reservas, sabemos que son importantes para la estabilidad del tipo de cambio, pero de repente hay cosillas que el Banco Central podría hacer más y mejor. Así que ahí vamos a discutir también a profundidad el papel del Banco Central. En empresas públicas, un tema para nada nuevo en este país. Cada vez que hay una crisis quieren vender una empresa pública. Acuérdense en el 2000 con el combo del ICE, ¿verdad? Estas son ideas añejas, las reciclan cada vez que se les ocurre, pero bueno, una vez más vamos a explicar por qué no tiene sentido vender empresas públicas y cómo podríamos mejorarlas, porque sí es cierto que tienen problemas y defectos. Bueno, pero mejorémoslas.
No nos deshagamos de ellas, eso no tiene sentido. Si un perrito tiene pulgas, no te deshaces del perrito, te deshaces de las pulgas. Hay que mejorar las empresas públicas, no venderlas. Además también nuestra consigna de que el rico pague como rico y el pobre como pobre, eso es progresividad. ¿Cómo se hace eso? Bueno, consulten la página web y van a ver que hay propuestas aterrizadísimas que además son coincidentes con muchos otros sectores. La UPIAF, Unión de Productores Agropecuarios, estaba pidiendo que el rico pague como rico. Las mujeres de Nación estaban pidiendo que el rico pague como rico. Bueno, ¿por qué no se ha logrado si Alfredo González Flores hace 100 años que lo intentó, no pudo, le valió un golpe de Estado? ¿Cómo es que Costa Rica 100 años después sigue sin lograr que el rico pague como rico? Bueno, vamos a tratar este tema en la campaña. Y finalmente, el último tema que vamos a poner sobre la mesa en esta campaña tiene que ver con que los fondos públicos hay que usarlos bien, que definitivamente tiene que haber ética. Y vean qué vacilón, normalmente nos dicen que hay que hacer eficiente el gasto público, de ahí, pero no hablan de combatir la corrupción y no la combaten. Y no hay nada más ineficiente que la corrupción, porque es, tras de que hay poquita plata, usarla mal. No, la corrupción es inaceptable, necesitamos ética en la función pública. Vean ahí algunos casos como para refrescar la memoria y nos demos una idea del tamaño del problema que tenemos. Sí hay que aterrizar en soluciones a combatir la corrupción. Y ahí hay varias, métanse a la página web y las van a ver. Y acá les presentamos unas imágenes que si ustedes se meten al Facebook, a Instagram, a la página web, van a encontrar imágenes como estas que son parte de la campaña. Y estas imágenes son afichitos, ojalá los puedan compartir cada vez que se los encuentren. Además van a venir con link para que la persona pueda meterse a ver más info. Y vean que son como ideas, un poquito para picar, ¿verdad? Un poquito para que la persona diga, caray, sí es cierto, ¿qué pasó con los papeles de Panamá? Y entonces pueda meterse y buscar más información. Estas son otras más sobre empresas públicas, sobre fraude fiscal y las redes de poder que existen en el país. Estas otras de las que hablábamos hace un ratito también, que incluyen normas de subcapitalización, asegurar que funcionarios públicos no tengan negocios en paraísos fiscales, y ahí en especial los jerarcas y en especial los que se dedican a inspección de Hacienda y de aduanas, ¿verdad? Que claro, ahí pueden haber conflictos de interés muy grandes, entonces tenemos que empezar por eliminar esos conflictos de interés. Bueno, les hablábamos de renta mundial y les hablábamos también de la importancia de garantizar que los evasores vayan a la cárcel o tengan sanciones fuertes. Porque ahí está bien, evadir no se vale, pero la sanción por evadir son 500 salarios base, pero ¿quién llega? ¿Verdad? A partir de ahí es que se considera, no es la sanción, sino que a partir de ahí ya se considera realmente delito. De ahí entonces evadís un poquito menos, ¿verdad? Entonces tenemos que garantizar realmente sanciones bien fuertes, desincentivos muy grandes y umbrales que realmente impidan la evasión y la elusión. Y bueno, el logo que se los mostramos una vez más para que lo vean, además quedó divino, Justicia para la billetera tica. De verdad que sí, ojalá puedan buscar la campaña en redes, en la página web, seguirla, y si quedaron con ganas de ver un poquito más, métanse y ahí van a encontrar muchísima más información. En cada una de estas cosas hay propuestas particulares, propuestas puntuales, eso es importante decirlo. Hablábamos de combatir la corrupción, bueno, eso puede sonar un toque general, ¿verdad? Y lo hablábamos acá para presentarles el tema, pero si ustedes se meten a los enlaces se van a dar cuenta de que hay iniciativas concretas, como por ejemplo hacer que los criterios de la Procuraduría de la Ética sean vinculantes. Porque en este país la Procuraduría de la Ética advierte algo, dice, hey, no, lo del cementazo no, ¿por qué van a hacer eso? Eso no está bien. Pero nadie le bola, porque no son vinculantes. Hay que hacerlos vinculantes para que se tomen en serio esos criterios. Entonces, hay que ir ajustando tornillitos para definitivamente garantizar ética en la función pública. Hay que avanzar en que el rico pague como rico y el pobre como pobre. Y aquí habría que aclarar que nosotros y nosotras no estamos de acuerdo con más impuestos para microempresas.
O sea, ya en este país las micro y pequeñas empresas no dan para más, el pequeño productor agropecuario no da para más, los hogares bajo la línea de la pobreza no dan para más. Por eso es que hablamos de progresividad. Estamos hablando de los sectores ricos, muy ricos, ¿verdad? Nosotros no los vemos, ni siquiera nos rozamos con ellos o ellas, no sabemos cómo se divierten, ¿ok? Hay que considerar que aquí hay sectores de la población que han acumulado una riqueza extraordinaria y que vivimos en un país que en el año 2018, antes de la pandemia, en el año 2018 el Banco Mundial catalogó a Costa Rica como uno de los 10 países más desiguales del planeta Tierra. Ese es el país en el que estamos viviendo. Entonces, de ahí sí hay que pedirle a los que más tienen que pongan un poquito más, por sentido común y por ética. Y bueno, ahí vamos a ver iniciativas puntuales para poder avanzar en esa dirección. Doña Saray y Denis, comentarios finales que ustedes quieran añadir sobre esta campaña y sobre lo que la gente podría encontrar también al visitar el espacio. Es importante pues que el objetivo quede claro. El objetivo es informar tanto a la afiliación como a la población. Eso es lo que la organización pretende con esta campaña. Es una campaña que tiene mucha expectativa, ¿verdad? Principalmente, como decía Denis al principio, para combatir un poco esos mensajes que nos llegan que sesgados, o sea, que van dirigidos más que a todo a mal informar al sector público, siendo el sector público un sector que nació buscando mejorar las condiciones de la población del país. Y cuando hablamos de la población estamos hablando de todos, de los que menos tienen, con los proyectos sociales que hay, que se financian con las instituciones del Estado. A veces no nos percatamos de esto, ¿verdad? Cuando hablamos de las cargas parafiscales en algún momento, esto viene de esas instituciones. Cuando hablamos, por ejemplo, de la Junta de Protección Social, que vende lotería y chances, los fondos van para financiar hogares de ancianos, ¿verdad? U hogares en donde llega la gente que está en condiciones muy vulnerables, donde se financian comedores escolares, transporte estudiantil, becas. Todo esto ayuda a la población, ¿verdad? Sin embargo, sí necesitamos más cosas porque necesitamos también más trabajo. Entonces, todas estas cosas son importantes verlas porque pues en algún momento nosotros somos los que elegimos a los dirigentes, a los presidentes, legisladores de este país, ¿verdad? Todos somos los que tenemos que elegir y tenemos que saber hacerlo. Entonces, es parte del objetivo de esta campaña que llegue a todo mundo, pero para despertarnos a esta situación. No estamos queriendo hacer cosas extraordinarias, diferentes, ¿no? Lo que queremos es recordarlos a nosotros, la población, que las condiciones pueden ser mejores, y a otros que tienen las condiciones para estar muy bien, que también son parte de un país y de una población. Todos somos ticos, como dice la campaña, y eso es lo que andamos buscando, ¿verdad? Que haya justicia para todos, en sus ingresos, en su trabajo, en sus condiciones, y no que haya gente que se aproveche de sus posiciones en los diferentes sectores del gobierno, ¿verdad? Para que algunos que más tienen, ya tienen, tengan más. Entonces, que se distribuya como tiene que hacerse las riquezas de este país, que son muchas, ¿verdad? Que son muchas. Y entonces es un llamado pues a eso, a seguir adelante, a despertar, a tener un criterio,
a tener un discurso en este momento pero tan delicado que estamos pasando, porque el momento es muy, muy difícil. Estamos como en un proceso así como de espera a ver qué pasa con las diferentes mesas que hay de diálogo. Bueno, que de verdad sea un diálogo que nos permita tener una oportunidad más como país, ¿verdad? A todos. Entonces esperamos que la información la pasen, la compartan con todo mundo. Ese es el objetivo de la APSE, que esto no se quede solo en afiliación, sino que vaya más allá. Entonces, pues esperamos esa cooperación. Así es, bueno, y es que efectivamente sí ocupamos arreglar las finanzas públicas. Es un problema al que no podemos seguirle pateando la bola, porque si no llegan con una reforma fiscal punto 2 y de repente te dicen, no, el IVA aquí va para arriba y ahora el impuesto al valor agregado ya no es 13, será 16. Entonces sí tenemos que arreglar el problema, porque si no se nos vienen encima, vamos a decirlo así, broncas de otro tamaño, ¿verdad? Esta es una bola de nieve que se ha ido acumulando durante mucho tiempo y no podemos dejar que se siga acumulando. Y es que tal vez aquí, tal vez aquí han habido muchos momentos en los que se han querido arreglar este problema fiscal, sí, ¿verdad? Pero siempre buscando que no sean los que más tienen que aporten, ¿verdad? Viendo sino a ver que sean... nos cargan a todos. Exactamente, ese es el problema. Sí. Cada quien debe contribuir según su capacidad. Todos ponemos, pero según nuestra capacidad. Eso es lo que no se ha logrado. Y eso que quede claro, que no piense la gente que es que nosotros no queremos aportar, que no queremos dar, no es así. Estamos conscientes de que tenemos que dar, que tenemos que compartir, ¿verdad? Y no es que estamos viendo a ver cómo logramos algo para nosotros, en este caso como sindicato y como sector, sino que hay que distribuir las cargas. Sí, así es. Denis. Sí, bueno, la APSE, como organización de clase, ¿verdad? Ha asumido una posición muy responsable en esta situación, en este contexto tan difícil que vive nuestro país y que venimos ya arrastrando durante muchos años, muchas décadas, ¿verdad? Por este modelo neoliberal tan nefasto, ¿verdad? Que a todo lugar que ha llegado, lo único que ha causado es pobreza, miseria, desigualdad y retroceso. Y como les digo, es una organización responsable que ha asumido un papel que va más allá de defender los intereses de sus agremiados en lo que es el plano educativo, sino que es una organización que se ha interesado por lo que es la parte social y por el resto de la población costarricense y de la clase trabajadora. Y no es una posición nueva. A lo largo de la historia hemos participado en grandes luchas, ¿verdad? En la defensa del Estado de Derecho, en la defensa de los más necesitados, en la defensa de los trabajadores. Desde que iniciamos, hemos venido trabajando, ¿verdad? Proponiendo y llevando ese discurso de justicia, ¿verdad? De justicia tributaria en este caso, ¿verdad? Entendiendo de que lo más grave que hemos tenido últimamente es el déficit fiscal, que lo venimos arrastrando, y no por culpa de los trabajadores, no por culpa de los empleados públicos, no por culpa del pueblo costarricense, sino por culpa de sectores que no han querido contribuir, que han utilizado todos los mecanismos posibles para evadir el fisco, para cargarle lo que es la carga tributaria en los hombros del pueblo costarricense, donde lamentablemente ha habido políticos y empresarios que se han prestado para actos de corrupción terribles, vergonzosos, que el otro día veíamos los números de la cantidad de millones de dólares que se ha perdido en este país a través de actos de corrupción. Dentro de este proceso, ¿verdad?, que ha tenido la APSE en lo que es propuesta de construcción, recordemos que un grupo técnico, ¿verdad?, la APSE construyó una propuesta técnica, económica, política, con más de 20 puntos, ¿verdad?, que los publicamos por ahí también en la Extra y salió en las redes nuestras, ¿verdad?, donde desde la APSE salió una propuesta para combatir el problema fiscal, ¿verdad? Una propuesta que no es solamente ocurrencias ni son simplemente eslogans o ideas, sino que están sustentadas. Y no solamente esto, sino que muchas de ellas, la gran mayoría, están apoyadas con expedientes en la Asamblea Legislativa, que han sido apartados, han sido dejados de lado por falta de voluntad política, porque lamentablemente este tema de resolver y tomar las medidas para los problemas estructurales de la evasión, del fraude fiscal y de una vez por todas solventar esta situación,
no ha tenido oídos en el ente político de este país. Y lamentablemente estos sectores han sido protegidos y cobijados por los diferentes poderes de la República para no sentar las responsabilidades correspondientes. Y eso desde la APSE lo hemos venido denunciando y hemos venido haciendo propuestas para corregir estas situaciones. Sin embargo, hemos visto, ¿verdad?, que no ha habido voluntad. La campaña que estamos nosotros en este momento haciendo, claro, es visualizar las propuestas que han habido desde la APSE, denunciar y explicarle al pueblo costarricense, como hablábamos, en palabras más sencillas, no en vocabulario técnico ni de economista, sino en palabras más sencillas, cuáles son las situaciones que vive en nuestro país y cuáles pueden ser posibles soluciones. Y romper exactamente ese discurso que ha sido el imperante durante mucho tiempo, que ha sido un discurso engañoso y que nos ha echado a pelear, por ejemplo, el sector público, el sector privado, cuando al final de cuentas los dos coexistimos uno por el otro. Y en esta crisis fiscal, causada ahora, o incrementada más bien, por el asunto del COVID, hemos visto cómo esa realidad ha resaltado, ¿verdad? Y más bien muchos de estos sectores han reconocido, ¿verdad?, la necesidad de la coexistencia de ambos grupos, ¿verdad? Porque al final de cuentas hay algo que tenemos que tener claro, y es que ambos grupos, sector privado, sector público, pertenecemos a una sola clase trabajadora, y eso es una primicia que debemos tener clara todos y todas los costarricenses, porque hay algo que a todos nosotros, a ambos sectores, nos hace coincidir, y es que nosotros vivimos de un salario, vivimos de un ingreso y lo necesitamos porque somos clase trabajadora, y eso es muy importante. Todos nosotros merecemos tener trabajo, y no solo trabajo, sino trabajo digno, trabajo con condiciones decentes, correcto, eso es muy importante, y eso nosotros lo queremos también hacer ver, ¿verdad?, la importancia. En esta campaña nosotros hablamos y señalamos 3 puntos muy importantes, lo que es la justicia tributaria, la equidad y la solidaridad. Son 3 temas fundamentales, ¿verdad?, que deben prevalecer. Y durante esta campaña nosotros sacamos algunos puntos que son importantes, y hablábamos ahora de lo que es el combate del fraude fiscal, ¿verdad? Hablamos mucho de lo que es la evasión, ¿verdad? Pero no podemos olvidar que hay también dentro del fraude fiscal 2 temas que hay que tomar en cuenta. Uno es el contrabando, ¿verdad?, que esto ha sido totalmente una alcahuetería en este país, con la resistencia a los escáneres en los aeropuertos, en las aduanas, por ejemplo. Y el otro tema bajo el que se cobijan la mayoría de personas que no pagan impuestos es el famoso concepto de la elusión. Y eso hay que sacarlo y tenerlo siempre presente, porque se habla que es la elusión, y lamentablemente ellos hablan que es legal, ¿verdad?, porque se cobijan bajo portillos y huecos que deja la ley para decir que, bueno, que no es prohibido, pero podrían decir, bueno, no es ilegal, pero es inmoral. Y es uno de los aspectos que está causando más daño en este país, porque no solamente es la evasión, sino también la elusión. En este caso también los deudores, ¿verdad?, que muchos de ellos, lamentablemente, siendo deudores y se les sigue concesionando obra pública. Eso es algo que también se debe revisar. Y cuando hablábamos lo que es la ética y la corrupción, ¿verdad?, que se señala mucho a muchos sectores, ¿verdad?, y se ataca, por ejemplo, salarios de trabajadores, pero, por ejemplo, no se toca a veces los alquileres que están en manos de algunos políticos, ¿verdad?, que se benefician del Estado costarricense. Son cosas por ahí que dentro de esta campaña se tocan, ¿verdad?, y vamos a desarrollar. Tal vez para ir cerrando, digamos, mi participación, quisiera invitar no solo a la afiliación, sino a los demás costarricenses a que reproduzcan nuestros enlaces, los anuncios que van a salir en los medios de televisión. Son pequeñitos, son mensajes pequeños, pero ahí va a estar el enlace para que el que tenga el gusto y quiera informarse más pueda entrar y conocer más de estos temas. La idea, como decíamos anteriormente, de esto también es la parte de concientizar, llevar un mensaje de cuál es la propuesta nuestra, cuál es nuestra visión, decirles que hay una forma diferente de hacer las cosas, decirles que no solamente es el mensaje tradicional de los medios de comunicación que pertenecen a consorcios empresariales que reproducen los intereses de esos grandes poderes económicos, sino que hay otra forma de hacer las cosas para poder tener otra Costa Rica. Porque no es posible que nosotros como costarricenses, como seres humanos, nos tengamos que conformar o nos tengamos que acomodar y ver como normal los niveles de pobreza, los niveles de desigualdad, que tengamos que ver como normal que hay familias que no tienen trabajo, que hay familias que no tienen que comer, cuando hay otros que cada vez acaparan y acaparan más, que su
que su nivel de egoísmo no sacia, ¿verdad? Esos sentimientos, y que incluso hace lo posible para no pagar impuestos, para no ser solidario con el país, para no ser solidario con los que menos tienen, aunque ese dinero que están acumulando ni siquiera lo ocupan, ni siquiera lo van a gastar en toda su vida. Pero pareciera que la avaricia, en este caso de algunos, no tiene saciedad. Entonces es un llamado, ¿verdad?, para que todos y todas reproduzcamos estos programas, formemos e informemos a la gente, y que podemos tener una Costa Rica diferente, que no nos podemos conformar y ver como normal la desigualdad, la pobreza y el hambre que viven muchas familias en nuestro país. Exactamente, necesitamos construir un mejor país. La verdad que nos tocó vivir un momento muy difícil, una pandemia que nos obliga a reinventarnos, un montón de problemas acumulados de muchos años sin resolver, desempleo, empleo de mala calidad, recortes y problemas que han ido, digamos, incapacitando en realidad algunas instituciones para hacer sus labores, de repente un PANI amarradísimo legalmente y entonces no logra, digamos, hacer todo lo que podría hacer. De ahí, además de eso, un país con una desigualdad muy creciente, además un déficit fiscal ya inmanejable, una deuda pública fuera de control. De ahí nos tocó vivir un tiempo complejo. Seguramente en muchas décadas este país no había pasado por algo tan difícil, y en tiempos extraordinarios toca pues tomar medidas extraordinarias. Y bueno, en buena hora que esta campaña intenta disputar el sentido común, y como conversaban doña Saray y Denis, además de disputar el sentido común, de informar, también generar propuestas. Eso es muy importante. Así que pues no nos quedemos dormidos y dormidas, y denle vida a la campaña, porque esta campaña solo va a tener vida si ustedes le dan vida, si ustedes comparten, si ustedes creen en la campaña, si ustedes informan y si ustedes le pasan a muchos otros este enorme esfuerzo que está haciendo esta organización. Muchas gracias por habernos acompañado esta noche. Ya llegamos al final del programa y pues nos vemos la otra semana en otro programa más en Desde la Otra Acera.